Hola, bienvenidos. La videoclase de hoy la vamos a dedicar a las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848, que son revoluciones liberales. Estudiaremos, primero haremos una introducción, después explicaremos las causas de dichas revoluciones liberales, después nos referiremos a los antecedentes a dichas revoluciones y luego nos referiremos primero a la de 1820. Segundo, a las de 1830 y tercero, a las de 1848 y al final lo que haremos será referirnos a las consecuencias. Bien, empezamos ya directamente por la introducción. Estas tres oleadas revolucionarias son revoluciones liberales. Acordaros que una revolución es un cambio drástico, un cambio acelerado y en este caso es un cambio del sistema político. Y que generalmente en las revoluciones hay acciones violentas, pues disparos, barricadas, batallas, etcétera. Eh, Cuando hay una revolución liberal, el objetivo de hacer una revolución liberal es acabar con el sistema político que había antes, que eran las monarquías absolutas, y con el sistema de clases sociales del antiguo régimen para sustituirlos por lo que llamamos un Estado liberal. En los estados liberales, que es el objetivo de dichas revoluciones, son prioritarios los intereses de los miembros de esos estados, es decir, de los individuos, de quienes se respetan especialmente sus derechos y sus libertades, y se intenta limitar el poder del Estado. Como hemos dicho antes, durante la primera mitad del siglo XIX hubo tres oleadas revolucionarias. Una fue en el año 1820, la otra en el 1830 y la otra en el 1848. Básicamente fueron en Europa. Pero también hay que explicar que durante la primera mitad del siglo XIX se producen las revoluciones de las colonias hispanoamericanas que se independizan y crean nuevos estados. Causas, es decir, los motivos que empujaron a estos ciclos revolucionarios o oleadas revolucionarias. Pues había una serie de reivindicaciones. Probablemente las más importantes eran las liberales y democráticas. Es decir, pues, especialmente el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas, de la soberanía nacional y de la igualdad. De hecho, ya se habían hecho revoluciones, especialmente la Revolución Francesa, pero estas revoluciones no habían conseguido los cambios que pretendían. Los cambios se habían quedado a medio camino. Ya no estábamos en un régimen absolutista al 100%, pero tampoco en un régimen liberal. Y se habían concedido, por ejemplo, se habían creado las cartas otorgadas, que eran leyes supremas que concedían ya determinados derechos, pero no todos, a los ciudadanos, y que estaban redactadas por el rey y solo por el rey. Y si en los regímenes absolutistas no se podía votar, ya se había concedido el sufragio, pero censatario, es decir, podían votar aquellos que estaban inscritos en el censo, que generalmente eran personas que tenían determinado nivel de riqueza, por lo tanto no podían votar todo el mundo. Tanto las cartas otorgadas como el sufragio censatario eran reformas a medio camino, no eran definitivas. Y la población, la burguesía y la población lo que exigía eran reformas definitivas, cambios definitivos, que eran básicamente las constituciones escritas, que a diferencia de las cartas otorgadas, eran leyes supremas redactadas por el poder constituyente, que era el que representaba al pueblo y en que se reconocían todos los derechos y libertades, y sustituir el sufragio censatario por el sufragio universal. El sufragio universal es que todos puedan votar, aunque en aquellos tiempos acordaros que el sufragio universal era solo masculino, las mujeres no podían votar. Pues estas eran las principales reivindicaciones que se hicieron en estas revoluciones, pero también hubo reivindicaciones nacionalistas en dicha revolución, es decir, estamos en un periodo en el que la idea de nación está en pleno apogeo y basándose en esta idea se quieren crear nuevos estados que tenían raíces culturales propias. Aquí podemos hablar de la unificación de Alemania e Italia, que se hará en la segunda mitad del siglo XIX, o de procesos de independencia o separación como de Bélgica, Grecia, Polonia e Irlanda. Acordaros que hemos hecho una videoclase dedicada especialmente a los procesos nacionalistas del siglo XIX. Y además de las reivindicaciones liberales y las reivindicaciones nacionales que veremos en estas revoluciones, también había reivindicaciones obreras, o podemos decir socialistas, porque en el siglo XIX la revolución industrial ya se ha consolidado y han aparecido ya dos nuevas clases sociales, una que es la burguesía, que es la clase social más poderosa, que está formada por los empresarios, y luego la clase trabajadora, que es el proletariado, que se siente muy explotado y que empieza a hacer, a organizarse
y a defender sus intereses, ¿vale? Este tipo de reivindicaciones también aparecerán en las revoluciones, en las oleadas revolucionarias, especialmente en la última. Pero como sucede en prácticamente todas las revoluciones que ha habido, siempre antes de la revolución hay una crisis económica, porque lo que hace mover muchas veces a la población a sacrificarse, a salir a la calle y a exigir es una situación negativa en el aspecto económico. Pues precisamente, por ejemplo, una de las oleadas fue en 1848 y el año anterior había habido una importante crisis económica en Europa, especialmente con la caída de la producción de la patata y la subida de los precios de los cereales. También, por ejemplo, en la Revolución de 1830, antes habían y ha habido también importantes carestías económicas, especialmente en Francia. Pues estas serían las causas que motivaron estos siglos revolucionarios, ¿vale? Las ideas liberales, las ideas nacionalistas, las reivindicaciones obreras y también las crisis económicas. Antecedentes, es decir, ¿cuál era la situación anterior a los procesos revolucionarios, a los ciclos revolucionarios que hemos comentado? Bueno, en la Ilustración es cuando aparecen las ideas liberales y el liberalismo, y ya durante el siglo XVIII ya se habían hecho dos revoluciones liberales importantes, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa extendió las ideas liberales por Europa. Sin embargo, la derrota de Napoleón hizo que esos procesos liberales quedasen frenados. No solo se frenaron, sino que además, una vez quedó derrotado Napoleón, las principales potencias dominantes de Europa que había en aquellos tiempos, que eran Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, se reunieron en un congreso que se llama Congreso de Viena y decidieron volver a la situación anterior a las revoluciones liberales, es decir, volver otra vez al sistema del absolutismo y del antiguo régimen. Para garantizar esta situación de monarquías absolutas, para proteger las monarquías absolutas, entre estos países hicieron lo que se llama la Santa Alianza. La Santa Alianza era un compromiso de estos países que si había alguna revolución liberal importante en Europa, ellos unirían sus fuerzas para sofocar esa reunión y volver otra vez al absolutismo. Por eso se llama la restauración, ¿vale? Lo que se hizo en el Congreso de Viena a nivel europeo fue intentar volver a lo que había antes del liberalismo, que eran las monarquías absolutas y el antiguo régimen. Y precisamente las oleadas revolucionarias combatirán contra estas ideas del Congreso de Viena. Aquí tenemos cómo estaba Europa justo en el momento en el que se hizo el Congreso de Viena. Cómo estaban las fronteras europeas, porque los países no son como ahora. Si os fijáis, España, Portugal y Francia y Reino Unido sí que lo son, bastante parecidas las fronteras, pero por lo que se refiere a Alemania e Italia, no existían aún porque no se habían unificado. Lo que sí que había era una gran potencia territorial que era el Imperio Austriaco, que es todo este territorio de aquí. También estaba otra gran potencia, era Prusia, que luego acabaría unificándose con otros territorios para ser Alemania, pero que en aquellos tiempos era Prusia, y otra potencia importante era Rusia. ¿Vale? Estas son las principales potencias que intervinieron en el Convenio de Viena, así como el Reino del Piamonte o de las dos Sicilias. Muy bien. Y entonces ya vamos directamente a referirnos a las revoluciones. Y primero hablamos de la oleada revolucionaria de 1820. Esta primera oleada se llevó especialmente en la zona del Mediterráneo. Como veis vosotros en este mapa, en España, en Portugal, en el Reino de Nápoles o de las dos Sicilias, en Grecia, ¿vale? Y en Piemonte. De hecho, estas revoluciones, las conspiraciones se hicieron en organizaciones secretas de la burguesía que existían en esos tiempos, especialmente los masones, pero también los carbonarios. Y después de hacerse las conspiraciones para hacer la revolución en estas organizaciones secretas, las revueltas se llevaron a cabo mediante pronunciamientos militares, es decir, altos mandos militares los que llevaron a cabo el inicio de la revolución. El principal país, el epicentro de las revoluciones de 1820 fue España. De hecho, en España, antes de la revolución de 1820, había una monarquía absoluta liderada por el Borbón Fernando VII. Entonces, el que llevó a cabo esta revuelta, este pronunciamiento militar a favor del liberalismo, fue el coronel Rafael Riego. Este coronel aprovechó que se habían concentrado gran parte de los ejércitos españoles en la localidad de Cabezas de San Juan, que está en Sevilla.
Los ejércitos españoles se habían concentrado allí porque el rey tenía la intención de enviarlos a América para combatir las revueltas hispanoamericanas, porque en aquellos momentos las colonias iberoamericanas se estaban independizando de España y de Portugal. Entonces, con intención de evitar estas independencias, se había concentrado el ejército allí y el teniente coronel Rafael Riego aprovechó el control de esos ejércitos para, en lugar de enviar esos soldados a América, hacer un pronunciamiento militar en favor del liberalismo en España. Y con eso consiguió que el rey se viese obligado a jurar la Constitución de 1812 y España durante 3 años, es decir, en lo que es el trienio liberal, de 1820 a 1823, fue un Estado liberal y no absolutista. ¿Qué sucedió? Como hemos explicado antes, existía la Santa Alianza, que era un compromiso de los países europeos de si veían alguna revolución liberal, hacer lo posible para sofocar esa revolución liberal. Entonces, ¿qué hizo la Santa Alianza? Envió un ejército contra España, contra el trienio liberal, que se llama los 100.000 hijos de San Luis, porque es un ejército básicamente francés. Ese ejército derrotó a Rafael Riego y se acabó con el trienio liberal en España y volvió otra vez la monarquía absoluta en España. Por lo tanto, esta revolución fue sofocada. También hubo, como hemos dicho antes, en 1820 revoluciones en Portugal, Nápoles y el Piemonte, y la Santa Alianza envió ejércitos y restableció la monarquía absoluta en Nápoles y el Piemonte. Otro caso es el caso de Grecia, pero las reivindicaciones que había en Grecia, más que liberales, eran nacionalistas. Grecia formaba parte de lo que era el Imperio Otomano. Los otomanos eran después los turcos, pero en Grecia ni eran de la religión musulmana, que eran ortodoxos, y su lengua y su escritura eran distintas. Por tanto, una cultura distinta. Y al final, con el apoyo de las potencias europeas, Grecia acabó independizándose de los otomanos. Primero consiguiendo su autonomía por el Tratado de Adrianópolis, que también lo consiguió Grecia, y finalmente consiguiendo al año siguiente la independencia. Valga decir, finalmente, sobre las revoluciones de 1820, que hay algunos historiadores que consideran que esto no fue un ciclo revolucionario y lo reducen al 1830 y 1848. Nosotros lo vamos a incluir aquí como un ciclo revolucionario propio, ¿vale? El de 1820. Seguimos. Las revoluciones de 1830. El ciclo revolucionario de 1830, o la oleada, tiene su punto de partida en Francia, que es el lugar más importante, pero luego se va a extender por otros lugares de Europa, especialmente por Bélgica y Polonia. ¿Qué pasó en Francia? Bueno, en Francia hay que comentar que después de la derrota de Napoleón, Francia, durante la Revolución Francesa, fue una república, concretamente la Primera República, es decir, un gobierno sin rey. Pero después de la derrota de Napoleón, en Francia volvieron los reyes, la monarquía absoluta volvió allí, primero con el rey Luis XVIII y luego con el rey Carlos X. Pues bien, claro, estos reyes eran absolutos, ¿vale? Carlos X, cualquier intento de liberalismo lo suprimía, especialmente llegó a suspender la libertad de prensa y este absolutismo de Carlos X provocó de nuevo revueltas en Francia, la Revolución de Julio o de las 3 jornadas gloriosas, porque fueron básicamente 3 días de julio, y al final el monarca fue derrotado, tuvo que abdicar y huir a Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hicieron los franceses después de abdicar el rey? Decidieron poner un nuevo rey de una casa distinta. Carlos X era de la casa de los Borbones, en este caso era de la casa de Orleans, y ese rey era Luis Felipe I, que tuvo que jurar y reconocer una constitución liberal, por lo tanto fue un rey liberal. Estos fueron los cambios que hubo en Francia, es decir, se pasó de una monarquía absoluta a un régimen liberal con un rey, en este caso Luis Felipe I de la Casa de Orleans. ¿Qué pasó en Bélgica? Lo de Bélgica fue una reivindicación nacionalista. Bélgica en aquellos tiempos no existía, formaba parte del Reino Unido de los Países Bajos, pero había diferencias. Los Países Bajos eran de una religión y tenían una lengua, el flamenco o el holandés, especialmente, perdón, el holandés, y tenían una religión más bien calvinista, mientras que en la zona del sur era una religión más bien católica y tenían como lenguas el francés y el flamenco. Entonces, estas diferencias culturales hicieron que la parte del sur se separase de las provincias del Reino Unido, los Países Bajos, y formase un nuevo país que sería Bélgica, que es el país que existe hoy en día, en el que se habla francés flamenco y de religión básicamente católico. Y este nuevo país eligió como rey, como un nuevo rey, a Leopoldo I.
En Polonia, que estaría por aquí, también hubo revueltas, que se llama una revolución que empezaron los militares, la revolución de los cadetes, porque Polonia en aquellos tiempos estaba dominada por Rusia. Pero estas revueltas en las que los polacos luchaban por un nuevo país, que sería Polonia, fueron sofocadas, especialmente por la derrota en la batalla de Varsovia, y Polonia continuó siendo controlada por los rusos. Y luego finalmente destacar que en la oleada de 1830 también hubo revueltas en territorios italianos o estados pontificios, Módena, Parma y Bolonia, en los alemanes. Y ahora vamos al tercer ciclo revolucionario y definitivo, que es el de 1848, que también se llama la Primavera de las Naciones o la Primavera de los Pueblos. Este es el ciclo revolucionario definitivo. Una vez se consolida este ciclo, en Europa ya no van a quedar, excepto en un lugar, ya no van a quedar monarquías absolutas. El sistema antiguo va a desaparecer. Las reivindicaciones de las revueltas de 1848 eran de los tres tipos que hemos comentado antes. Eran democráticos, porque sobre todo exigían el sufragio universal. Había en ellas nacionalistas, por la intención de crear nuevos estados basados en el ideal de nación. Y también había socialistas o obreras, ¿vale? Porque los obreros empiezan a luchar por sus intereses. De nuevo, el epicentro de estas revoluciones es Francia, porque el rey anterior, que hemos dicho que ya era liberal, que era Luis Felipe I, em, no hizo concesiones democráticas como, por ejemplo, era el sufragio universal. Además, llegó a suprimir o a reprimir el derecho de reunión. Cuando empezaron las revueltas, cambió a su jefe de gobierno, que era Guizot, por otro que se llama Thiers, pero no fue suficiente. Y al final el rey, para evitar un baño de sangre, tuvo que abdicar. Y en Francia, como ya están cansados del modelo de rey, decidieron proclamar otra vez la Segunda República. ¿Vale? Es el momento en que se empieza la Segunda República. Justo cuando se proclama la Segunda República, hay una serie de nuevas revueltas, en este caso obreras, y entonces el que acaba ganando la presidencia de la República es más bien un conservador, que será el que era sobrino de Napoleón Bonaparte, que se llamaba Luis Bonaparte. Luis Bonaparte pasará a ser el presidente de la Segunda República Francesa. Acordaros que la Primera República existió durante la Revolución Francesa. Por lo tanto, un gobierno sin rey. ¿Qué pasará? Que este rey, 4 años más tarde, perdón, este presidente de la República, 4 años más tarde, en 1852, aquí dice 1952, no, es 1852, hará un golpe de Estado y se proclamará emperador. Y la Segunda República se transformará en el Segundo Imperio. Y el que se llama Luis Bonaparte pasará a llamarse como emperador de Francia Napoleón III. Luego, en el Imperio Austriaco, que hemos visto antes que era muy grande, también hubo revueltas contra la monarquía absoluta, en este caso contra el emperador, y tuvieron que dimitir tanto el canciller, muy importante, especialmente en el Congreso de Viena, que se llamaba Metternich, como el propio emperador, que era el archiduque Luis de Austria, y pasó a ser emperador Francisco José I. También hubo revueltas especialmente nacionalistas en Prusia, en el Piamonte, en Lombardía, los famosos 5 días de Milán, en Nápoles, Toscana, Hungría, Bohemia, que estaría en la República Checa, donde está Praga, que es una región de la República Checa, y Valaquia, que es una región que está al sur de Rumanía. Bien, acabadas estos ciclos revolucionarios, os he puesto imágenes de 4 personajes relacionados con estos ciclos revolucionarios. El de la esquina superior izquierda es el teniente coronel Rafael Riego, que fue el que dirigió la Revolución Liberal en España en 1820 contra el monarca absoluto. Este teniente coronel es conocido porque se estableció un himno nacional que se llama el himno de Riego, que fue el himno mm, del trienio liberal, pero ese himno también se adoptó durante la Primera y la Segunda República Española, el himno de Riego. Acordaros que hoy en día tenemos el himno que se llama Marcha de Granaderos. Luego, los otros 3 personajes que tenéis son los 3 últimos reyes que hubo en Francia. El que tenéis más pequeño es Carlos X, el Borbón, que acordaros que a raíz de la Revolución de 1830 tuvo que abdicar y marcharse. El siguiente ya es Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe I, ya más liberal, veis el cambio de indumentaria, que reconoció la Constitución liberal, pero no estuvo dispuesto a hacer más concesiones, como por ejemplo el sufragio universal, y que en 1848, con la revuelta, tuvo que
abdicar para evitar un baño de sangre. Y luego, cuando en Francia se proclama la Segunda República, acordaros que el presidente de la República será Luis Bonaparte, que es este señor de aquí, ya tenemos la fotografía, como veis, que 4 años más tarde hará un golpe de Estado, él mismo siendo presidente de la República, y la Segunda República Francesa se transformará en el Segundo Imperio Francés y Luis Bonaparte se transformará en Napoleón III. Durante el reinado de Napoleón III, que fue hasta 1870, acordaros que hubo la famosa Reforma Urbana de París, llevaba a cabo por Haussmann, y hubo una serie de intervenciones negativas de Francia, tanto en México como en Italia y Alemania, para evitar las unificaciones que al final se llevaron a cabo. Napoleón III, con la derrota de la guerra franco-prusiana en 1870, tuvo que dejar el gobierno de Francia. Seguimos. Consecuencias de estos ciclos revolucionarios. Ya para terminar, am, una vez se terminan los golpes de 1820, 30 y 48, ya no quedan monarquías absolutas ni antiguo régimen en Europa, ni el feudalismo, ni los gremios. Desaparecen estos sistemas antiguos, excepto en un país, porque en Rusia continuará habiendo monarquía absoluta, la monarquía absoluta de los zares, y continuará existiendo el feudalismo. El capitalismo ya es el sistema económico dominante. Continuará la lucha obrera. Acaban de empezar, especialmente con las revoluciones de 1848, las luchas obreras y socialistas, y aparecerán nuevas ideas para la clase obrera, especialmente el comunismo y el anarquismo. De hecho, la imagen que tenéis aquí representa a Karl Marx y Engels en el momento en que se publica el Manifiesto Comunista, que es, acordaros, la obra que pone inicio al comunismo. Pues precisamente esta obra se publicó en 1848, que es el año que hemos comentado en las revueltas anteriores. Y luego hay que decir que los movimientos nacionalistas, después de estas revoluciones, continuaron durante prácticamente todo lo que queda del siglo XIX y todo el siglo XX, porque hay las unificaciones de Italia y Alemania, las independencias del siglo XX de Irlanda, de todas las colonias africanas y asiáticas en las que se crearon nuevos países. Bueno, y después ya no tengo nada más que comentar que despedirme. Espero que os haya servido la videoclase. Hasta la próxima.